Buenas tardes, yo les voy a hablar de lo mejor de la DW de este año en páncreas. Como el tiempo es corto, vamos a ver los trabajos que tengan una mayor aplicabilidad y que a su vez revistan mayor interés. El tema es múltiple, sabemos que este congreso reviste miles y miles de trabajos, en páncreas hay una centena de trabajos, así que la metodología siempre va a ser la misma: introducción, cómo se desarrollan los trabajos, los resultados y qué podemos concluir. Vamos a dividir el tema en las cosas más generales que vemos en páncreas. Vamos a empezar con neoplasias pancreáticas. Nosotros ya sabemos que los quistes de páncreas tienen un bajo riesgo si no tienen cambios morfológicos, y la mayoría de las guías, y esta es la última guía americana del 2015, nos dice que después de los 5 años, si no hay los worrisome features, podemos no seguir estas lesiones. Es un tema que está siempre en discusión en todas las sociedades científicas de páncreas, y este es un análisis sistemático y un metaanálisis que nos indica si es que estamos en lo correcto o no. Me pareció interesante mostrarle porque los estudios que reportan seguimiento a largo plazo de quistes pancreáticos mucinosos no son muchos. Este metaanálisis incluyó 6.005 citas con 10 estudios de seguimiento a largo plazo por más de 5 años de quistes que estaban estables dentro de su criterio morfológico. Incluyó 3.400 pacientes, 22.300 pacientes años, y la incidencia acumulada de estigmas de alto riesgo fue de 19 por 1000 en estos pacientes, y una incidencia acumulada de cáncer de 4 por 1000. Estos números, si los vemos en forma aislada, son muy pequeños, pero en estudios donde incluyen miles de pacientes, es un dato muy relevante. Vemos que estos pacientes todos presentan en el análisis un riesgo levemente aumentado de desarrollar una neoplasia pancreática, y si uno analiza estadísticamente estos datos, nos muestran que estos pacientes muestran 30 veces más riesgo que la población general de cáncer de páncreas. Por lo tanto, hay que seguirlos. Las guías clínicas aún no lo manifiestan, pero prontamente deberían cambiar. Estos pacientes, después de los 5 años, deben ser seguidos con endosonografía o con resonancia magnética para ver eventuales cambios, especialmente si hay antecedentes familiares de cáncer de páncreas. Otro trabajo que nos muestra es la confocal endomicroscopía, o también conocida como endomicroscopía confocal. Aquí, a través de la punción del quiste, a través de endosonografía, se coloca una sonda de endomicroscopía en el parénquima pancreático. Nos muestra una microscopía de la pared por 1000 de aumento. Este es un estudio que incluyó más de 35 pacientes entre 6 observadores, y tenía siempre la anatomía patológica como un gold estándar, que aquí no se incluyó en este estudio, que es uno de los detalles que se podría mencionar. Aquí se analizaron videos de la técnica de 3 estudios prospectivos en Estados Unidos y Francia en diferentes secuencias por 3 expertos, 4 norteamericanos, 4 europeos y 5 asiáticos, sin conocer los datos de la anatomía patológica, para contrarrestarlos con la anatomía patológica. Mostramos que la diferencia del aspecto mucinoso de estas lesiones es muy sensible, con una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 94%. Son muy adecuados para diferenciación también mucinosa entre IPNM y MCN, con datos sobre un 80% para IPNM. Y esta diferencia también en pseudoquistes y en otras lesiones rondea el 85 y 90%. Entonces, en todas estas lesiones pancreáticas vemos que la endomicroscopía confocal es una buena herramienta, es una técnica precisa, con baja variabilidad interobservador e intraobservador, así que en este momento sigue siendo recomendable. La limitante de esto es su alto costo y la poca disponibilidad en los centros, pero es una técnica que tenemos que tener en pantalla y que podemos ir considerando en estudios de neoplasias pancreáticas. En cuanto a pancreatitis aguda, siempre está la diferencia de cuándo alimentar a estos pacientes, si es que lo tenemos que alimentar precozmente o no, en qué nos basamos actualmente en la clínica, en las ganas de comer que tenga el paciente y los parámetros clínicos como síntomas o parámetros inflamatorios que nos presenten. Este es un trabajo randomizado, controlado, que pone una rama de pacientes con pancreatitis moderada y grave en el grupo que tienen hambre y que ante manifestación de hambre alimentan a los pacientes, y un grupo convencional que, una vez que se resuelvan los síntomas y la inflamación, recién inician la alimentación. 110 pacientes por rama, y se muestra que los pacientes que se alimentan en base a hambre, HBF de Hanger, muestra que tienen menos estadía hospitalaria, tienen menos
grado de inflamación y los outcomes son levemente inferiores. La tasa de intolerancia alimentaria en el rango de Hanger es de un cuarto de los pacientes versus un 15%, pero esto no muestra diferencias significativas. Por lo tanto, la introducción de nutrición oral basada en hambre en los pacientes, que es lo más simple que tenemos y es lo más básico que uno pudiera pensar, tiene su análisis dentro de la evidencia y es recomendable hacerlo como habitualmente lo estamos haciendo. En cuanto a la infección de necrosis pancreática, tiene esto una alta mortalidad. Este es un dibujo del doctor de Madaria, que tiene una página que se llama Páncreas Animado en España, que tiene dibujos muy interesantes de páncreas que le invito a revisar. Las guías recomiendan esperar en lo posible 4 semanas para este drenaje, para que haya una colección que ya tenga las paredes maduras, haya un contenido más líquido dentro. Por lo tanto, este trabajo nos dice el drenaje precoz percutáneo se asocia a una mejor evolución. Este es el grupo holandés, que para mí el grupo holandés de páncreas es el grupo más importante del mundo en cuanto a las publicaciones que tienen relación a patología pancreática. Este es un estudio clínico multicéntrico aleatorizado, donde la variable principal se llama Compressive Complication Index. Este es un índice estadístico que se relaciona en base a las complicaciones clínicas que tengan las patologías estudiadas. Aquí compararon drenaje inmediato, 24 horas después del diagnóstico, y drenaje diferido, intentando llegar a las 4 semanas. 104 pacientes de 22 hospitales con un drenaje inmediato con una mediana de 24 días y un drenaje diferido con una mediana de 29 días. La diferencia en cuanto al número de intervenciones a la estadía hospitalaria y a la estadía en UCI fue mejor en los pacientes que tienen un drenaje diferido. Por lo tanto, el tiempo clínico de las 4 semanas sigue siendo un tiempo adecuado. Si es posible, esto genera menos intervenciones y 39% de estos pacientes incluso se pueden ahorrar el drenaje de estas colecciones. Así que seguimos esperando las 4 semanas dentro de lo posible. En cuanto al manejo de la infección de la pancreatitis necrotizante aguda, este es un randomizado en el cual se compara el tratamiento escalonado versus el manejo estándar del manejo conservador con drenaje y necrosectomía. Estos autores se preguntan, ¿el drenaje percutáneo más proactivo resulta en mejores outcomes, en mejores resultados? Este estudio aleatorizado con pacientes muestra una estrategia proactiva por una parte de antibióticos, drenaje y una reevaluación cada 3 días. Si es que estas colecciones aumentaban, se aumenta el drenaje de estos, se aumenta el tamaño de estos drenajes. Si es que es necesario cambiarlos, se vuelven a cambiar según la clínica, se revisa el laboratorio, se revisan imágenes y se tiene una estrategia proactiva cada 3 días. Versus la estrategia estándar de antibióticos profilácticos, drenaje si no va bien, drenajes nuevos, solo en base a la condición clínica del paciente y no al manejo de la colección. Y en ambos casos, necrosectomía si no va bien después de todo lo que puedan hacer. 154 pacientes y muestran que la rama proactiva tiene mejor éxito clínico, tiene menor mortalidad, 8% versus 21% en el grupo estándar. La mortalidad a 3 meses también es menor, 11% versus 24%. Y el número de necrosectomía en el manejo proactivo de estas lesiones también es menor. Uno no alcanza a ser significativo, pero sigue siendo menor. En cuanto a los tiempos de estadía, también tienen una mejor resolución, 50% versus 28%. Los días en que esto se resuelve también es menor, 8 versus 14. Y esto es un número muy, muy interesante, que es la necesidad de ventilación mecánica, un 15% versus 28% en el grupo del manejo estándar. Por lo tanto, es muy necesario en estos pacientes tener mejor una actitud proactiva en base al cambio en las colecciones de estos pacientes por las imágenes y el laboratorio, más que por la clínica, basado en lo que les mencionaba recién. Nos seguimos cuestionando, por otro lado, si la endometacina es un AINE que ha tenido algunas publicaciones favorables en cuanto a la prevención de pancreatitis post-CPRE. Hay un trabajo chino, de hecho, de inhibidores de la COX-2, que también es un tipo de AINE que mostró beneficio. Y este grupo también, que incluye a españoles y griegos, en un estudio piloto randomizado, se pregunta si es útil la endometacina para mejorar la evolución de la pancreatitis aguda.
hicieron un ensayo aleatorizado de doble ciego con un solo centro de indometacina en supositorio versus placebo y evaluaron cada 8 horas 6 dosis dentro de las primeras 72 horas, 42 pacientes, que no muestra diferencia. Entre el placebo e indometacina, en este grupo randomizado, no parece prometedor en el tratamiento de la pancreatitis aguda, por lo tanto parece que estos estudios que han sido publicados antes han ido perdiendo fuerza. Volvemos al grupo holandés de páncreas y aquí nos muestran el estudio Extension. El estudio Extension es una continuación del estudio Tension. El estudio Tension comparó un tratamiento escalonado basado en endoscopía frente a uno basado en cirugía mínimamente invasiva. Mostró que el tratamiento endoscópico tenía menos fístula y menos tiempo de hospitalización. El estudio Tension es uno de los estudios más, a mi modo de ver, relevantes de la última década en pancreatitis aguda y es el estudio clásico publicado en el Lancet. Este estudio, la continuación presentada ahora, es el seguimiento de estos pacientes. 98 estudios del trabajo, 98 pacientes del trabajo inicial fueron seguidos a 5 años tras este reclutamiento. Y después de 5 años, los pacientes siguen presentando menos fístula pancreática, tienen menos drenaje en el seguimiento y tienen mejor calidad de vida a los 3 meses y a largo plazo. Por lo tanto, este estudio, el Extension, confirma los datos del Tension de que es mejor el step-up endoscópico en estos pacientes. En cuanto a pancreatitis crónica, la pancreatitis crónica predispone al cáncer de páncreas, que es lo que todos sabemos. ¿Qué factores de riesgo se asocian a malignidad en la población de pacientes con pancreatitis crónica? Este es un estudio retrospectivo de casos y controles que muestra los casos, por un lado, de diagnóstico de pancreatitis crónica y posteriormente cáncer de páncreas, y los controles solo pancreatitis crónica. Incluyeron 112 casos y 336 controles. La media de edad es similar, 60 versus 56 años. Es importante la historia familiar, 8% versus 2%. Y el índice paquete año 40 versus 30 también es importante. 50% de estos pacientes tenían un diagnóstico menor a 5 años tras pancreatitis crónica, y en el análisis multivariado la edad, el tabaquismo y la historia familiar de cáncer de páncreas son preponderantes en estos pacientes. Por lo tanto, se refuerza la idea en la pancreatitis crónica de que el cigarrillo y la historia familiar de cáncer de páncreas deben tener un seguimiento estricto. Ahora, este estudio también presenta en insuficiencia pancreática exocrina, que afecta mucho a pacientes con pancreatitis crónica. Si esto se asocia a malnutrición, el tratamiento enzimático sustitutivo, ¿qué efecto tiene en este estado de malnutrición? ¿Por qué? ¿Por qué se estudia esto y por qué se lo presento? Porque el tratamiento sustitutivo enzimático tiene poco estudio y se necesitan datos poblacionales grandes para poder sacar alguna conclusión. Este estudio presenta datos poblacionales de una base en Estados Unidos que incluye 26 centros, con un seguimiento a 5 años tras inicio de la terapia de reemplazo enzimático, 70.000 pacientes con pancreatitis crónica asociados a esto, como les digo, a un mayor riesgo de malnutrición y déficit de vitamina. El seguimiento de estos pacientes a 60 meses nos muestra que la pancreatitis crónica asociada a riesgo de malnutrición se corrige en base a todos los elementos medibles de las deficiencias vitamínicas a nivel sanguíneo, de las liposolubles, con el reemplazo enzimático. Así que aquí confirmamos que la terapia de reemplazo enzimático digestiva es una muy buena herramienta y mejora todos los parámetros nutricionales. Para ir concluyendo, los quistes de páncreas hay que seguirlos, por lo tanto, más allá de 5 años. La endomicroscopía confocal por láser, por endosonografía, una técnica precisa y de baja habilidad intra e interobservador. Aquí el único problema que tenemos es el costo. Lo más básico es dar de comer a los pacientes con pancreatitis aguda, moderada, grave. Cuando el paciente tiene apetito, se ve que es posible. Y no hay que correr para drenar una necrosis pancreática infectada. Y cuando vayamos a drenar, es mejor tener una actitud proactiva basada en la clínica, en el laboratorio e en las imágenes. El tratamiento escalonado en la infección de la necrosis pancreática basada en endoscopía es lo recomendable. En cuanto a pancreatitis crónica, la edad, el tabaquismo y la historia familiar de cáncer de páncreas son factores de riesgo en pancreatitis crónica y neoplasia pancreática. Y la pancreatitis crónica se asocia a riesgo de malnutrición, que se corrige con un tratamiento oral con enzimas. Muchas gracias.